Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde nos sumergimos en mundos creados con palabras, donde la imaginación no tiene límites y donde descubrimos tesoros literarios que nos dejan suspirando. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante, un recorrido que nos llevará a tierras lejanas, a culturas vibrantes y a corazones apasionados. Hoy vamos a explorar la magia de los escritores turcos que enamoran a través de sus series. Prepárense para un festín de emociones. Pero antes de que empecemos a desentrañar este universo literario, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para mí. Si les gusta lo que hago, si disfrutan de mis vídeos y si quieren seguir descubriendo conmigo nuevos autores y mundos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y así poder seguir compartiendo juntos esta pasión por la lectura. ¿Listos? Pues abróchense los cinturones, porque nuestro vuelo hacia el corazón de la literatura turca está a punto de despegar. Cuando pensamos en literatura turca, quizás lo primero que se nos viene a la mente son las telenovelas que han conquistado pantallas alrededor del mundo. Es innegable el impacto global de producciones como Fatma Gul, Amor Prohibido o Erkencikus. Sin embargo, hoy vamos a ir más allá. Vamos a sumergirnos en las raíces de esas historias, en las mentes brillantes que las concibieron, en los escritores que han logrado plasmar la complejidad de la sociedad turca, la riqueza de su cultura y la profundidad de sus emociones en obras que te atrapan desde la primera página. Vamos a descubrir que detrás de cada romance apasionado y cada drama familiar en la televisión turca, hay una herencia literaria vasta y rica que merece ser explorada. Y cuando digo series, no me refiero necesariamente a sagas de muchos libros. En este caso me refiero a obras individuales que por su temática, estilo o ambientación, nos permiten explorar a fondo un aspecto particular del alma turca. Son novelas que se leen como series, porque te dejan con ganas de más, porque te sumergen tanto en su mundo que no quieres salir de él. Son narrativas que, aunque autoconclusivas, abren una ventana a la idiosincrasia turca, invitándonos a explorar sus costumbres, sus dilemas y sus pasiones a través de los ojos de sus personajes. Empecemos nuestro viaje con un nombre que resuena con fuerza en el panorama literario internacional, Orhan Pamuk. Premio Nobel de Literatura, Pamuk es un maestro en la creación de atmósferas, en la exploración de la identidad y en la reflexión sobre la historia y la modernidad de Turquía. Su obra es un puente entre Oriente y Occidente, un diálogo constante entre las tradiciones del pasado y los desafíos del presente. Si quieren empezar a leer a Pamuk, les recomiendo Estambul, Ciudad y Recuerdos. No es una novela en el sentido tradicional, sino más bien una memoria personal, un retrato íntimo de la ciudad que lo vio crecer, una declaración de amor a Estambul y una exploración de su propia identidad como escritor. A través de sus palabras, Pamuk nos transporta a las calles laberínticas de la ciudad, a sus cafés llenos de humo, a sus mezquitas majestuosas y a sus palacios decadentes. Sentimos el pulso de Estambul, su melancolía, su belleza y su contradicción. Leer Estambul es como caminar de la mano de Pamuk por las calles de su ciudad, escuchando sus recuerdos, sus reflexiones y sus sueños. Es una experiencia profundamente conmovedora y enriquecedora. Pero Estambul, Ciudad y Recuerdos, es solo una puerta de entrada al universo Pamuk. Para aquellos que buscan una narrativa más compleja y ambiciosa, Mi nombre es Rojo, es una excelente opción. Esta novela, ambientada en el Estambul del siglo XVI, nos introduce en el mundo de los miniaturistas otomanos, explorando la tensión entre la tradición artística islámica y la influencia del Renacimiento europeo. A través de una trama de misterio y asesinato, Pamuk nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte, la identidad cultural y el choque entre la ortodoxia y la innovación. Otro autor que nos invita a reflexionar sobre la identidad y la memoria es Ahmet Hamdi Tanpınar. Su obra maestra, La paz interior, es una novela que nos sumerge en el Estambul de la Segunda Guerra Mundial, a través de la historia de un joven que busca sentido a su vida en medio del caos y la incertidumbre. La novela explora temas como el amor, la amistad, la política, la religión y la identidad nacional, todo ello en un estilo poético y evocador que te transporta a otra época. Tanpınar es un maestro en la creación de personajes complejos y realistas, que luchan con sus propias contradicciones y que buscan su lugar en el mundo. La paz interior es una novela que te hace pensar, que te hace sentir y que te deja una huella imborrable. Tanpınar, a diferencia de Pamuk, no goza de la misma fama internacional, lo que lo convierte en un tesoro por descubrir. Su prosa delicada y melancólica captura la esencia del alma turca, su anhelo por un pasado idealizado y su incertidumbre ante un futuro incierto.
La paz interior es una novela que requiere paciencia y atención, pero recompensa al lector con una profunda comprensión de la complejidad de la identidad turca. Si buscan una historia más contemporánea, con un toque de misterio y suspense, les recomiendo a Ayşe Kulin. Kulin es una de las autoras más populares de Turquía, y sus novelas suelen abordar temas sociales y políticos con una prosa accesible y emocionante. Aylin es una de sus obras más conocidas, y cuenta la historia de Aylin Demirel, una psiquiatra turca que vive en Estados Unidos y que regresa a su país natal para investigar el asesinato de su padre. A medida que Aylin profundiza en el pasado de su familia, descubre secretos oscuros y conexiones inesperadas que la llevan a cuestionar todo lo que creía saber. Kulin es una maestra en la creación de tramas complejas y personajes intrigantes, y Aylin es una novela que te engancha desde la primera página y que te mantiene en vilo hasta el final. Ayşe Kulin ofrece una perspectiva refrescante sobre la sociedad turca contemporánea, abordando temas como la corrupción política, la violencia doméstica y la lucha por los derechos de la mujer. Sus novelas son un reflejo de los desafíos que enfrenta Turquía en su camino hacia la modernidad y ofrecen una visión crítica y honesta de la realidad social del país. Pero la literatura turca no se limita a Estambul. También hay autores que nos muestran la vida en otras regiones del país, con sus propias costumbres, tradiciones y desafíos. Uno de ellos es Yaşar Kemal, un escritor kurdo que ha dedicado su vida a retratar la vida de los campesinos de Anatolia, la región central de Turquía. Su obra más famosa, İnce es una epopeya que narra la historia de un joven que se convierte en un héroe popular al desafiar a los terratenientes opresores y luchar por la justicia social. Kemal utiliza un lenguaje rico y evocador, lleno de imágenes poéticas y metáforas, para crear un retrato vívido y realista de la vida rural en Turquía. İnce es una novela que te hace sentir la fuerza de la naturaleza, la dureza del trabajo en el campo y la pasión por la libertad. Yaşar Kemal es una voz fundamental para comprender la diversidad cultural de Turquía. Su obra no solo retrata la vida de los campesinos de Anatolia, sino que también visibiliza la cultura kurda y su lucha por la supervivencia. İnce es una novela que trasciende las fronteras nacionales, convirtiéndose en un himno a la resistencia y la justicia social. Y hablando de voces femeninas, no podemos dejar de mencionar a Elif Shafak. Shafak es una de las autoras turcas más traducidas y aclamadas internacionalmente, y sus novelas suelen explorar temas como la identidad, la memoria, la multiculturalidad y el feminismo. La bastarda de Estambul es una de sus obras más conocidas, y cuenta la historia de dos familias, una turca y una armenia, cuyas vidas se entrelazan a través del secreto del genocidio armenio. Shafak aborda este tema tabú con valentía y sensibilidad, creando personajes complejos y entrañables que luchan por reconciliarse con su pasado y construir un futuro mejor. La bastarda de Estambul es una novela que te hace reflexionar sobre la historia, la identidad y la importancia del diálogo y la comprensión mutua. Elif Shafak es una voz importante en el debate sobre la memoria histórica en Turquía. Su obra desafía las narrativas oficiales y ofrece una perspectiva más inclusiva y plural sobre el pasado. La bastarda de Estambul es una novela que genera controversia y debate, pero también fomenta la reflexión y el entendimiento entre culturas. Otro nombre que resuena con fuerza en la literatura contemporánea turca es Hakan Günday. Su estilo es crudo, directo y a menudo provocador, y sus novelas suelen abordar temas como la violencia, la alienación y la marginalidad. Más es quizás su obra más impactante y narra la historia de Gaza, un niño sirio que vive en una ciudad fronteriza de Turquía y que se ve obligado a trabajar como contrabandista de refugiados. Günday nos muestra la dura realidad de la inmigración ilegal, la explotación humana y la pérdida de la inocencia a través de los ojos de un niño que se ve obligado a crecer demasiado rápido. Más es una novela que te estremece, que te hace pensar y que te deja una sensación de impotencia y desesperanza. Pero también es una novela que te invita a reflexionar sobre la condición humana y la necesidad de luchar por un mundo más justo. Hakan Günday representa la cara más oscura de la literatura turca contemporánea. Su obra no busca complacer ni edulcorar la realidad, sino mostrarla en toda su crudeza y complejidad. Más es una novela que incomoda y perturba, pero también es una obra necesaria para comprender los desafíos que enfrenta Turquía en el contexto de la crisis migratoria global. Y para cerrar este recorrido por la literatura turca que enamora, quiero recomendarles a Nazım Hikmet, uno de los poetas más importantes del siglo XX. Hikmet fue un poeta comprometido con su tiempo, que utilizó su poesía para denunciar la injusticia social, la opresión y la guerra.
Su poesía es apasionada, vibrante y llena de imágenes poderosas, y ha sido traducida a numerosos idiomas. Leer a Hikmet es como escuchar la voz de un pueblo que lucha por la libertad y la justicia. Su poesía te llega al corazón, te hace sentir la emoción de la vida y te inspira a luchar por un mundo mejor. Nazım Hikmet es una figura icónica de la literatura turca. Su poesía profundamente humana y comprometida ha inspirado a generaciones de lectores en todo el mundo. Hikmet es un poeta universal, cuya obra trasciende las fronteras nacionales y culturales, convirtiéndose en un canto a la libertad y la esperanza. Pero la literatura turca es mucho más que estos nombres. Existen otros autores que merecen ser descubiertos como Perihan Maden Erdoğan, Latife Tekin Murat Anmungan, cada uno con su propio estilo y perspectiva sobre la sociedad turca. Explorar la literatura turca es una forma de adentrarse en la cultura de un país complejo y fascinante, de comprender sus contradicciones y de conectar con las emociones de su gente. Bueno, amigos, llegamos al final de este viaje por la literatura turca que enamora. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto nuevos autores y obras que les inspiren y les emocionen. Recuerden que la literatura es una ventana a otros mundos, una forma de conectar con otras culturas y una herramienta para comprender mejor la condición humana. Hemos explorado la melancolía de Estambul con Orhan Pamuk, la búsqueda de la paz interior con Ahmet Hamdi Tanpınar, el misterio con Ayşe, la épica rural con Yaşar Kemal, la multiculturalidad con Elif Shafak, la crudeza de la inmigración con Hakan Günday y la pasión por la libertad con Nazım Hikmet. Ahora me gustaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Conocían a alguno de estos autores? ¿Han leído alguna de sus obras? ¿Qué otros escritores turcos me recomendarían? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas exploraciones literarias. Hasta la próxima. Y recuerden, la literatura es un viaje sin fin, un universo de historias esperando a ser descubierto. Así que, a leer se ha dicho. Porque en cada libro encontramos un pedacito de nosotros mismos y un reflejo del mundo que nos rodea. Que tengan una excelente semana y feliz lectura.